Hola a todos. En este vídeo vamos a ver el concepto de término general de una sucesión. Cuando tenemos una sucesión a sub n, tenemos un conjunto de números ordenados y es un conjunto de números que puede ser infinito, pero que siempre es numerable. Eso quiere decir que podemos decir que hay uno que es el primero, que hay otro que es el segundo, y así sucesivamente. Esto quiere decir que podemos escribir esto: a sub 1 es 1, a sub 2 es 2, a sub 3 es 3, y así sucesivamente. La pregunta es si hay alguna fórmula que nos permite encontrar a sub n. En este caso es evidente, a sub n es simplemente n. Eso es el término general. Es decir, el término general es una fórmula, no es un número, es una fórmula. Igual que el primer término es un número, el segundo término es un número y así sucesivamente, el término general siempre es una fórmula. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver cuál es el término general de esta sucesión que tenemos aquí. B sub 1 es 1, B sub 2 es 4, B sub 3 es 9 y así sucesivamente. Es muy evidente que en este caso B sub n es simplemente n elevado a 2. Ese es el término general de esa sucesión. Encontrar un término general de una sucesión en general no es sencillo. Si tenemos, por ejemplo, esto de aquí, aquí la regla no es evidente, pero el término general en el que yo estaba pensando cuando he escrito esa sucesión es este: n elevado a n. Ese es el término general. Claro, si nos dicen, por ejemplo, el término general y nos piden un elemento, solamente tenemos que sustituir. Es decir, nos dicen, por ejemplo, que a sub n es n más 1 entre n. Y nos piden cuánto es el quinto término. Nos dicen cuál es el valor del quinto término de la sucesión. Quinto término de la sucesión. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. A sub 5 es 5 más 1 partido 5. 6 quintos. Y ese es el resultado. Es decir, tenemos que el quinto término tiene este valor. Cuando tenemos el término general, esto va a ser otro ejemplo distinto del anterior. Este es el término general. Pero se puede decir que a sub n es el término n-ésimo.
que significa simplemente que está en la posición n. Esto normalmente se lee enésimo. Por supuesto, hay familias de sucesiones que tienen términos generales muy conocidos. Por ejemplo, las progresiones aritméticas tienen la siguiente fórmula. Perdón, esto es d por n menos 1. Esa es la fórmula para las progresiones aritméticas. Y d es lo que se conoce como diferencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sucesión que sea una progresión aritmética y el primer término es 2 y la diferencia es 3, el término 1 es 2 más 3 por 1 menos 1. Y eso es simplemente 2. A sub 2 es simplemente 2 más 3 por 2 menos 1. Y eso es 5. A sub 3 es, si hacéis las operaciones, 8. Y así sucesivamente. Con las progresiones geométricas ocurre algo parecido. Hay una fórmula bien conocida. La fórmula para las progresiones geométricas es la siguiente. Tenemos el primer término por r elevado a n menos 1. Ese es el término general de una progresión aritmética. Y r es un número que se conoce como razón. Y ya sabéis que en matemáticas razón significa muchas veces división de dos números. Pues bien, si por ejemplo tenemos una con primer término 2, razón 2, en este caso esta expresión se puede simplificar, se puede dejar así, y el primer término evidentemente es 2, el segundo término es 2 elevado a 2, es decir, 4, el tercer término es 2 elevado a 3, es decir, 8, y así sucesivamente.